Conduce Jorge Alfredo Vargas. Aquí estamos, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.noticiascaracol.com. Hoy con dos luminarias de Hollywood, protagonistas de la película El Topo, próxima a estrenarse en Colombia, y con la primera persona transgénero en ocupar un cargo directivo en el distrito bogotano. Empezamos. Encendemos el radar con política, con la curiosidad que ha despertado ante la opinión pública y los medios de comunicación el nombramiento de un transgenerista en un alto cargo distrital. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, lleva 26 días como mandatario y aún sigue armando su gabinete y terminando de consolidar su equipo de trabajo. Entre ese grupo acaba de nombrar a Tatiana Piñeros, la Verde, como directora de gestión corporativa de la Secretaría de Integración Social. Un punto a resaltar en la política progresista del alcalde Petro, porque Tatiana, que nació hombre y decidió hace un tiempo ser mujer, será la responsable de manejar 570.000 millones de pesos para consolidar la política del alcalde Petro, denominada Bogotá Humana Ya. ¿Cómo llegó a este cargo directivo? ¿Qué experiencia tiene en el sector público? ¿Por qué no decidió trabajar por la comunidad LGBT desde el distrito? Entrevista de Felipe Zuleta. Felipe Zuleta entra al radar. Bueno, Tatiana, ¿qué hace usted en la Secretaría de Integración? Soy la directora de gestión corporativa, la encargada de todo el tema administrativo, de todo el tema de recursos humanos, presupuestal, de contratación y plantas físicas que tiene la Secretaría de Integración pues, para llevar a cabo su objeto misional. ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su background para haber llegado a un puesto de tantas responsabilidades? Soy contadora pública de la Universidad Central, especializada en gerencia de recursos humanos de la EAN, Escuela de Administración de Negocios. Nada más ni nada menos. Exacto. Y he trabajado en el campo público nacional, en el Fondo de Bienestar de la Contraloría General de la República, 11 años. En el sector privado estuve un par de años y en el sector público distrital alrededor de 3 años. ¿Ha sentido discriminación? Sí he sentido discriminación. No, ¿Qué formas de discriminación ha sentido? no tanta como la gran mayoría de personas transgénero, pero sí he sentido discriminación en el ámbito laboral. Ajá. Cuando salí a buscar empleo en un momento que salí y a buscar como cualquier persona del común y pasaba las pruebas psicológicas, técnicas. Y cuando ya pasaba papeles, así dijera Tatiana, pero en el sexo decía M, en ese momento entonces me decían, nosotros te llamamos. Entonces ahí comencé a darme cuenta que definitivamente en este país valoran más tú que tienes en medio de las piernas o que no tienes en medio de las piernas, a qué tú tienes en la cabeza y cómo eres como persona. Discriminación de pronto en la calle, en algunos espacios, pero por eso lo digo, no tan marcada y no tan fuerte. Como suele suceder. Como suele suceder, exacto. Creo que la preparación y eso obviamente ayuda, pero no deja. Hay personas de pronto muy conservadoras que no entienden que la diversidad sexual existe y que la orientación sexual diversa o identidad de género diversa es una condición humana. No es algo por molestar, no es una moda, no se pega. ¿Cuál es su relación con el alcalde Petro? ¿Por qué lo conoció? ¿Dónde lo conoció? A él lo conocí cuando comencé a trabajar como activista LGBT, cuando comencé a luchar por el reconocimiento de los derechos, a exigir esos derechos que en mi caso las mujeres trans, que somos profesionales y se nos cierran las puertas y como que nos queda la última opción. Pues entonces mirar a ver si en qué esquina se para o si uno ejerce como estilista. Entonces, sí, porque esa es la estigmatización, ¿no? O prostitución o estilista, ¿no? Entonces, ¿y las profesionales qué? Comencé a trabajar en el grupo de apoyo transgenerista del Centro Comunitario Distrital. Y en alguna de las reuniones pues conocimos al alcalde Petro pues del sector LGBT, el apoyo que él le daba al sector LGBT, y él pues se interesó en el tema de una mujer transexual pues que sea profesional y que estuviera pues peleando precisamente o luchando por ese reconocimiento de esos derechos, ¿sí? Pidiendo igualdad, pidiendo una oportunidad simplemente. Usted estuvo en la comisión de empalme, en una de las comisiones de empalme del alcalde Petro. ¿Hay alguna política clara
y realmente fuerte en lo que tiene que ver con la comunidad LGBT? Existe la política pública para el reconocimiento de los derechos y garantía de los derechos de las personas LGBT. Está elevada pues a acuerdo, pero falta además una política que no tiene presupuesto, no sirve. Es que es pobre, sí. Exacto. O que no tiene articulación y que no tiene compromiso, sobre todo. Ve uno acciones sueltas, ¿sí? Pero no hay verdaderamente una articulación. No hay una cabeza que a esa política la engrane y sobre todo que se haga el seguimiento para determinar cuáles son los impactos de la discriminación. Puede haber una línea base, hay encuesta distrital donde se nota que se maneja un doble discurso, una doble moral. Sí. Se les dice a las personas que si discriminan dicen que no, pero no quieren tener a un vecino LGBT, ¿cierto? Y así. Entonces falta, digamos que una articulación y un compromiso real para que esa política pública verdaderamente cumpla pues para lo que fue creada. ¿Por qué, es decir, por qué usted acaba en un puesto administrativo que tiene que ver con contratos, con toda esta cosa, y no haberle dicho, por ejemplo, al alcalde, mire, nómbreme en esta cosa porque yo quiero dedicarme a este tema de la comunidad, porque la conozco, porque he trabajado con ella y porque yo creo que aquí falta que le metamos más seriedad? Claro que sí. ¿O no lo hace para no estigmatizarse? No, antes que no estigmatizarme, siempre lo he dicho que no soy solamente una persona que pertenece al sector LGBT, es decir, no soy solamente una trans, soy una profesional, soy una persona que de acuerdo a lo que estudié, para lo que me preparé y en lo que me he desenvuelto, le puedo aportar al desarrollo de una institución, del país, de la ciudad, desde lo que estudié. Entonces es desde lo administrativo. Y además considero que una persona, o para que una política o un sector poblacional pueda avanzar, no tiene que ser necesariamente guiado, encaminado por una persona de esa misma población, o que una persona perteneciente a un sector solamente se puede desenvolver en ese sector. Entonces siempre lo he dicho, que antes de ser LGBT o pertenecer al sector, soy profesional. Y entonces por eso siempre me he encaminado más a trabajar o desempeñarme en lo que estudié. ¿No le da miedo el sector público? La Procuraduría, que no propiamente en manos está en manos de un liberal demócrata en lo que tiene que ver con las condiciones de género, la Contraloría. ¿Por qué meterse en el sector público donde hay tanto riesgo de acabar uno quemado? Siempre, desde que comencé en el sector público. Entonces aprendí a querer lo público y es el llamado y es uno de mis retos hacer que la gente entienda lo público como suya. Pues porque lo público trabaja con los recursos de los impuestos y eso es de todos y todas. Entonces siempre comencé siempre he trabajado prácticamente en lo público. Me gusta y creo que si uno trabaja con transparencia, con honestidad, con seriedad y responsabilidad, pues es cierto que generalmente siempre uno va a tener el contacto con las IAs, pero si uno tiene el respaldo de su buena gestión, de su honradez y de cumplir con todos los procesos, los procedimientos, pues no tiene por qué verse incurso en ningún proceso. Venga, le hago una pregunta, digamos, necia. Si usted tiene dos abogados aquí, 2 hojas de vida, impecables los dos con unos títulos, o sea, que compiten. Uno de ellos es gay, el otro es heterosexual. ¿A dónde inclinaría usted su corazoncito? Por eso le digo, es necio. La pregunta es necia. Sí, ok. No, creería que definitivamente no quiero jugar el mismo juego que ha hecho la sociedad de escoger o de rechazar, ¿sí? Cuando si en el otro campo rechazan a una persona que es LGBT, en ese caso no quisiera hacerlo. Creo que el que gane, el que tenga la mejor preparación o el que presente las mejores pruebas y dé los mejores resultados debería quedar. ¿Tiene buenos abogados, entre otros aquí, que le van a cuidar la espalda? Estoy conformando mi equipo. Hasta el momento sí, digamos, tengo un muy buen abogado en quien confío y estoy conociendo de todas maneras porque como he pertenecido al sector público también sé que hay gente muy buena,
¿sí? No todo el mundo es malo. Entonces estoy conociendo y lo estoy conformando en este momento. ¿A usted la ha sorprendido que a raíz de esta designación le llovieron los medios como si fuera un bicho raro? Sí, sí, y eso denota el tema LGBT, cómo lo entiende la sociedad, ¿sí? Espero algún día que nombren LGBT, afro, quien sea, en cualquier puesto y la gente no se sorprenda de eso. Pero también entiendo que esto es novedoso, esto es nuevo. Y es que creo que no hay antecedente, ¿no? Digamos que sepamos en el sector público. Distrital. Distrital no hay. Sí, no, porque pues digamos que en el nacional o algo del orden mixto. En el nacional también del es orden poco. mixto. Sí, digamos que del orden mixto que vendría a ser el Humboldt, pues hay, ya, y una persona muy preparada y muy reconocida. Pero digamos que en el orden distrital, pues no se había presentado. Pero sí, obviamente me sorprendió. Yo pensé que pues sí iba a llamar la atención, pero no tanto. Sin embargo, lo considero importante para que la gente se dé cuenta que no, quien le pone el matiz o el picante a la cosa son las personas que no conocen. Pero aquí, antes que nada, sentada en esta dirección, hay un ser humano, hay una profesional honesta, responsable, con una experiencia y que quiere aportarle a la ciudad. Pues Tatiana, muchas gracias por habernos recibido y mucha suerte, que la va a necesitar. Felipe, muchísimas gracias. Tiempo para una pausa y al regresar, Colin Firth y John Hart, los protagonistas de la cinta El Topo. Regresamos.